la señal del más allá, para cuando estemos al aire. Vamos, bien. El más allá de la sala, porque en realidad ahí están detrás de la ventana. Vamos a poder transmitir entonces a quienes no han venido. Hay hartos que han faltado el día de hoy, algunos se han excusado por diferentes enfermedades y situaciones, pero bueno, los que estamos aquí nos alegramos de estar acá, ¿cierto? Nos alegramos de estar donde el Señor quiere que estemos, que Él quiere que estemos en sus caminos. Y yo le invito a que su corazón esté atento, porque a eso ha venido, a escuchar la palabra de Dios, y que su corazón esté dispuesto, porque no será en ningún caso decepcionado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ella puede obrar en nuestros corazones. Seamos miles, seamos pocos, el Señor está con nosotros porque su palabra está con nosotros y sus promesas son fieles, como cantábamos también. Abra su Biblia en Mateo capítulo 13, vamos a leer el día de hoy del versículo 10 hasta el versículo 17. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Si lo tiene, voy a dar lectura. Dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oremos un momento más. Padre, te damos gracias por el privilegio, la alegría de tener tu palabra junto a nosotros. Pero danos oídos también para oír, Señor. Danos, Señor, un corazón que atienda a tu palabra, que busque tu palabra, que la desee, que la anhele, Señor. Que como también decía Salomón, Dios, nuestro corazón busque como el oro, como la plata, la sabiduría. Señor, que podamos estar atentos, Señor. Hacer estar atentos nuestros oídos a tu voz. Y guarde, Señor, nuestro corazón de toda rebelión, de toda soberbia y de toda arrogancia, Señor. Para que no pequemos contra ti y no rechacemos un mensaje tan glorioso y tan grande como el que tenemos frente a nosotros, Señor. El mensaje de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Guíame, Señor, te lo ruego a la exposición. Dame gracia, dame sabiduría para poder exponer tu palabra con fidelidad y poder, Señor, deleitarnos en ella. En el nombre de Jesús, amén. La predicación del día de hoy lleva por título Paradoja de la parábola. Porque hay una paradoja, hay una aparente contradicción. No es una contradicción, pero es una aparente contradicción en las parábolas de Jesucristo. El domingo pasado el doctor Ávila partió hablando acerca de la parábola del sembrador. Jesús expone esta parábola y hay un cambio, hay como un antes y un después en las enseñanzas de Jesucristo. En Mateo capítulo 5 tenemos el famoso Sermón del Monte, ahí donde vemos cuando Jesús enseña y habla acerca de la ley y la interpretación correcta y santa que Jesús está dando, para que nosotros seamos, dice, hijos de Dios y los hombres glorifiquen a Dios por medio de las buenas obras que nosotros vayamos haciendo. Pero ahora Jesús empieza a enseñar de una manera distinta, utilizando parábolas. Y dice el versículo 10 que los discípulos notaron este cambio. ¿Por qué? Porque dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos, fíjese, están cerca del Maestro. Ellos se acercan a Jesús para pedirle luz sobre verdades espirituales que acaban de ser predicadas. Pero fueron predicadas de una manera diferente en este minuto.
Pero ellos se acercan a Jesús para poder entender aquello que ha sido enseñado. De la misma manera nosotros nos acercamos a Jesús para comprender la palabra de Dios. Porque Él es quien revela todos los misterios del cielo, mi hermano. Es Jesús quien puede abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos para que entendamos las verdades, los misterios escondidos de la palabra de Dios. Así que en esta mañana nos acercamos confiadamente, nos acercamos a su palabra por medio de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, aquel que es la luz de los hombres y bendito por todos los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como le decía, Jesús empieza ahora a enseñar, al menos Mateo lo ordena así, con un estilo diferente. Y esto llama la atención de los discípulos. Se acercan a preguntar cuál es la razón por la cual Jesús cambió su método de enseñanza. Ahora comienza a hablar mediante parábolas. Pero antes tenemos que responder la pregunta que cae de cajón, ¿cierto? ¿Qué es una parábola? La parábola viene de un término griego que quiere decir colocar al lado, poner algo al lado de. El prefijo para siempre tiene que ver con al lado y parábole, que es la palabra griega original, se podría traducir literalmente así, colocar al lado. Pero la verdad es que una parábola, esto de colocar al lado, tiene el propósito de hacer una analogía, una comparación de dos cosas diferentes en su naturaleza, pero con alguna similitud que permite ilustrar una verdad escondida. En el caso de las parábolas de Jesús, son una analogía entre cosas o historias terrenales, cotidianas, que las personas podían conocer o sabían, eran para ellos muy conocidas, con verdades espirituales, revelando un misterio, revelando un conocimiento espiritual para aquellos que estaban escuchando. Se narra una figura, a veces una historia, a veces se compara. Jesús, vamos a ver que dice que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en una masa. En otras ocasiones dice como un tesoro que fue escondido o que se encontró en un terreno. Jesús usa figuras o narra historias que compara cosas cotidianas con verdades espirituales profundas. Los discípulos, al oír que Jesús comenzaba a enseñar de esta manera acerca del reino de los cielos, se acercan porque están intrigados. ¿Por qué razón Jesús comenzó a enseñar de esta manera? Y la respuesta que Jesús da, una vez más, es polémica. Mire lo que dice el versículo 11. Y respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto es polémico. Esto es bastante polémico en la respuesta que Jesús hace. Mire, hay quienes han dicho que Jesús usó parábolas para que todos pudieran entender sus enseñanzas espirituales, desde el más erudito hasta el más sencillo de los hombres. Como que cualquier persona escuchando la enseñanza en parábola iba a entender lo que Jesús estaba queriendo decir. Otros han ido más allá y han llegado a decir que Jesús enseñó de esta manera porque lo importante no era el significado, sino la interpretación que cada uno le podía dar a la parábola que Jesús estaba haciendo. Pero en ambos casos, a quienes han llegado a decir esto, yo les recomendaría que primero leyeran la Biblia. Porque antes de inventarse respuestas tan lejanas y tan absurdas a la verdad, Jesús mismo es el que responde, el que da la explicación. Mire lo que dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La parábola, entonces, revela a unos el conocimiento y a otros se los esconde. Mire qué paradójico. Jesús comienza a enseñar de una manera que a aquellos que están cerca será una revelación, se abrirá un conocimiento del reino de los cielos. Pero para los que están lejos, dice, mas a ellos no les es dado. A otros, esta misma enseñanza lo que provoca es que el conocimiento quede cerrado, quede nublado.
Para entender el porqué de esto debemos recordar lo que hemos venido estudiando los domingos anteriores. Jesús había recorrido las aldeas de Galilea predicando el reino de los cielos, que el reino de los cielos había llegado, que se arrepintieran, que creyeran en el Evangelio. Venía sanando, venía haciendo milagros por todas partes, en todas las aldeas de la región de Galilea. Pero las autoridades religiosas de su tiempo lo rechazaron y aún su familia no creía en Jesús. Muchas personas acudían a Jesús, pero no por las razones correctas, o sea, no porque creían en su mensaje, no porque estaban de acuerdo y habían creído en que el reino de los cielos había llegado, sino que se acercaban, por ejemplo, en el caso de los fariseos, para rebatirle, para pelear con Jesús. Otros se acercaban simplemente por el pan y los peces, por los milagros, por alguna necesidad puntual, pero no se acercaban por el mensaje de Jesús. Y otros, como sus familiares, se acercaban netamente por asuntos terrenales. En cambio, sus discípulos, hubo un grupo de hombres y mujeres que sí atendieron a la voz del Maestro. Por esto se hicieron discípulos de Jesús. Y ellos habían creído en su mensaje. Ellos estaban alrededor de Cristo. Ellos estaban junto al Señor. Se sentaban a escuchar su enseñanza. Y a ellos Jesús les dice, a ustedes les es dado el conocer los misterios. A ustedes se les revelará los misterios del reino de los cielos. Ellos estaban alrededor de aquel que es la luz de los hombres. Habían puesto su confianza en Jesús como quien traía palabras de vida. Por esto las palabras de Jesús continúan de la siguiente manera. Versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Una vez más, estas palabras no podemos sacarlas de su contexto. Es muy importante, para que no enseñemos cosas que Jesús nunca dijo o entenderemos cosas que nada tienen que ver con lo que Jesús está enseñando. Esto no está hablando de la prosperidad. Hay muchos astutos, falsos maestros que utilizan este versículo para hablarle de que, ve, aquí dice Jesús que el que tiene se le dará más, así que pida nomás porque el Señor le va a dar un auto nuevo, una casa nueva. No tiene nada que ver con eso. Jesús está diciendo que ¿a quién le está diciendo esto? Se lo está diciendo a sus discípulos. ¿Y qué es lo que tienen sus discípulos? ¿Qué es lo que tienen? Conocimiento, sí. Un conocimiento pequeño, pero lo que tienen por sobre todas las cosas lo podemos definir en una palabra cortita. Fe. Ellos han creído en Jesucristo y por eso están ahí con Él. Por eso están sentados. Ellos han creído que Él es el ungido, que Él es el que Dios había enviado. Mire, en Salamanca empezamos a estudiar el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan nos muestra que Andrés fue detrás de Jesús, junto a Juan el apóstol, iban detrás de Jesús, y Jesús se da vuelta y les pregunta, ¿qué quieren? Queremos saber dónde vives, queremos saber dónde moras. Porque querían sentarse a escuchar las enseñanzas del Maestro. Y al principio el capítulo 1 de Juan dice que le llaman rabí, le dicen maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Pero después este mismo Andrés que le dice a Jesús, rabí, maestro, ¿dónde moras? Va a buscar a su hermano Pedro. Pero no le dice, hemos encontrado un maestro. Léalo después en su casa. Le dice, hemos encontrado al ungido. Hemos encontrado al Mesías. Había cambiado su percepción respecto a Jesucristo. Él se acercó a un maestro, pero cuando escuchó hablar a Jesús, él entendió que era más que un maestro, que él era el ungido. Estos discípulos estaban en torno a Jesús, estos hombres y mujeres estaban en torno a Jesús porque habían creído que Jesús era el ungido. Tenían fe, tenían esa esperanza puesta en él. Juan capítulo 6, versículo 68. Pedro dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a encontrar otro maestro como tú? ¿Dónde vamos a encontrar
otro que pueda darnos palabras de vida eterna. Y por esa razón los discípulos permanecían junto a Jesús. Particularmente este pasaje, versículos anteriores, habían algunos que habían abandonado a Jesús, habían dejado de seguirle. Pero los apóstoles, los 12, se quedaron ahí y dijeron, ¿a quién iremos? ¿Qué tenían entonces estos hombres? Que Jesús dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más. Tenían fe en Jesucristo, habían confiado en Él, habían puesto su confianza en Él y estaban ahí sentados junto a Él. Tenían una comprensión parcial, cierto, sí. Todavía no entendían todo lo que significaba estar con Jesucristo a cabalidad. Todavía no comprendían a cabalidad quién era aquel hombre que estaba junto a ellos. Pero al menos habían creído y por eso permanecían cerca de Jesús. Ellos han creído que Él es el ungido prometido de las Escrituras. Y por eso le dicen, nadie más tiene palabras de vida eterna, tú vienes de Dios. Nos quedamos contigo. Pero al mismo tiempo, después en una tormenta, cuando ven a Jesús calmar el mar y calmar el viento, estos mismos discípulos van a decir, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, no comprendían todo respecto a quién era Jesús. No tenían todo el conocimiento, pero una cosa sí tenían fe en Él, confiaban en Él. Estaban escuchando su voz, estaban creyendo en su palabra y por eso permanecían junto a Él. Entonces Jesús está diciendo que cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Para los que están afuera, dice. ¿Afuera de qué, mi hermano? ¿Qué será? ¿Afuera de qué? Afuera de este grupo de seguidores de Jesús. Fuera, no por no calificar, sino por la incredulidad y por la voluntad de aquellos que han rechazado a Jesús. Para los que oyendo no han querido oír, viendo no han querido ver, sino que aún han blasfemado para poder explicar los milagros de Jesús y atribuirlos al mismo diablo, para no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Jesús comienza a enseñar de esta manera, comienza a enseñar en parábolas. Y la parábola tiene una característica hermosa, contiene un mensaje precioso, contiene una revelación preciosa, pero esta revelación viene a aquellos que tienen oídos para oír. Jesús termina muchas de sus parábolas diciendo esto, el que tenga oídos para oír, oiga. Aquel que es capaz de escuchar, escuche bien lo que estoy diciendo. Pero habían unos que habían endurecido sus oídos para no, engrosado sus oídos para no oír. Y habían cerrado sus ojos para no ver. Habían visto milagros, habían visto gente endemoniada, liberada por el poder de Dios, pero no habían querido ver realmente. Aunque lo vieron, no querían ver. Aunque escucharon a Jesús hablar como ningún otro hombre, ellos cerraron sus oídos para no escuchar. Por esto Jesús dice que para los que están afuera, para ellos, aún lo que tienen les será quitado. ¿Y qué tenían los fariseos? ¿Y qué tenía el judío en común? Tenían una esperanza de que un día vendría el ungido. Ellos leían a Moisés, leían la Torá sábado a sábado y tenían cierto conocimiento de las cosas espirituales. Pero aún ese poco conocimiento, por cuanto rechazaban al ungido, les sería quitado. Aún esa poca comprensión que tenían, aún esa poca esperanza que tenían en el ungido, les sería quitada. ¿Por qué? Porque el ungido estaba ahí y ellos lo estaban rechazando. Porque ellos estaban rechazando a aquel que es la puerta de entrada al cielo. Antes de Cristo, podríamos decirlo, no eran culpables de esto. Tenían esperanza, tenían cierto conocimiento. Pero cuando Cristo se manifestó y cuando estuvo en medio de ellos, si fueron culpables, porque viendo no vieron, porque oyendo no quisieron oír. Versículo 13, mire lo que dice Jesús, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
Las parábolas finalmente son una palabra de juicio para quienes han rechazado a aquel que es la luz de los hombres. Quedará en oscuridad para ellos la comprensión de las verdades espirituales. Pero, ¿por qué este juicio? Porque viendo, no ven. Viendo a Jesús, viendo la obra y los milagros que Él hace, viendo vidas totalmente sumidas en oscuridad, poseídas por demonios, siendo liberadas y puestas en luz, aunque lo ven, no ven. Aunque oyen, el reino de los cielos ha llegado, no quieren oír. Versículo 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Miren, esta palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 6, fue dada por Dios a este profeta en un tiempo en el que la Biblia dice que el pueblo se iba corrompiendo cada vez más, olvidando la ley de Dios y volviéndose a la idolatría. No vamos a tener tiempo para ir en detalle, pero respecto al tiempo en el cual fue dada esta profecía, pero fue en el tiempo del rey Usías, un rey que mayormente hizo la voluntad de Dios en el tiempo que fue rey. Fue un rey que gobernó cerca de 50 años, dio estabilidad a la tierra de Israel. Hubo paz, hubo victorias por parte de este rey. Pero aunque Dios le había dado esto, le había dado tiempo de paz, tiempo de descanso a la tierra, tiempo de estabilidad, dice la Biblia que ellos se fueron corrompiendo, se fueron apartando cada vez más. Dios había enviado profetas para hacer que el pueblo volviera su corazón a Él, pero como dice aquí el texto, el corazón de ellos se había engrosado, se había puesto duro. Ese es el sentido. Un corazón engrosado es un corazón que se resiste a que la palabra de Dios entre en él. Se pone duro, como cuero de chancho, decimos en Chile. Duro, contra la palabra, el mensaje de Dios. Y el texto original de Isaías, capítulo 6, dice, es una traducción del hebreo al español, pero el texto da a entender que es Dios quien manda al profeta y le dice, anda y tú, y cierra sus ojos, anda y cierra sus oídos, porque no han querido oír, porque no han querido ver, como una condenación de Dios mismo a través del profeta Isaías. Un pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios, la voz de Dios se volvió para ellos algo inentendible, incomprensible. La voz de un Dios como ningún otro, tan cercano, con el cual ellos podían hablar y podían recibir su protección. Mire, Israel fue el único pueblo en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, que ha tenido el privilegio de poder hablar con Dios directamente y que Dios anduviera con ellos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Dios hablándole al pueblo de Israel dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Moisés llama la atención de Israel y le dice, piensen, ¿acaso hay otra nación que tenga a sus dioses tan cercanos que cuando ellos claman, cuando ellos piden, sus dioses les responden como Dios nos ha respondido a nosotros? Y como Dios está habitando en medio nuestro, piense que Dios quiso habitar en medio de ellos y puso el tabernáculo en el centro del pueblo, del campamento de Israel. Mire, los griegos ponían sus templos y sus deidades, ¿dónde? Las acrópolis, en las partes altas. Como algo difícil de acceder, como algo a lo cual uno tenía que mirar de lejos. Y si se fijan, la mayoría, o por no decir todas las religiones, tienen este concepto de que llegar a la deidad es algo difícil, es algo lejano, es algo que yo tengo que esforzarme, que tengo que hacer algún tipo de sacrificio para poder llegar a ellos. Pero Dios escogió poner el tabernáculo en el medio de toda la congregación de Israel. Dios no es así. Dios no es como los pueblos paganos.
Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que anhela estar en medio de su pueblo. Él quiere estar con nosotros. Y Él lo anhela tanto que se hizo como uno de nosotros para caminar en medio nuestro. Pero fíjese, este pueblo que era privilegiado porque tenían esa cercanía con Dios, Dios se encarna, Dios toma forma de hombre, camina entre ellos y aún así ellos cierran sus oídos para no escuchar la voz de Dios. Porque la estaban escuchando. Con sus propios oídos terrenales estaban escuchando la voz de Dios. No necesitaban irse a una acrópolis, no necesitaban tener una experiencia estática, no necesitaban fumar peyote como lo hacen algunas religiones o otro tipo de sustancia para poder ahí recién escuchar la voz de su deidad. No, ellos podían escucharla como usted me escucha a mí. Estaban escuchando al Hijo de Dios, pero habían cerrado su oído. Entonces Jesús comienza y les enseña por parábolas. No era el deseo de Jesús que el conocimiento quedara encerrado para ellos. Y ya vamos a ver que también esto tiene una paradoja más, una cosa muy hermosa que esconde también la parábola. Pero antes de eso, mire lo que dice el versículo 16, volviendo aquí a Mateo. Pero bienaventurados vuestros ojos. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos, a los que están cerca, a los que se han sentado en torno a Jesús. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Felices, dichosos, vuestros ojos, ¿los de quiénes? Los de los discípulos de Jesucristo, los de aquellos que se habían sentado en torno a Cristo. Ellos están viendo la manifestación del Hijo de Dios. Y aunque aún no comprenden todo, esos mismos ojos verán al Hijo de Dios levantándose de la tumba, venciendo la muerte y siendo alzado a los cielos donde reina por los siglos de los siglos. Ellos habían creído y estaban ahí mirándolo a Él y aún no veían toda la gloria que habrían de ver. Un día verían a un hombre salir de la tumba, vencer la muerte, destruir la muerte y dar esperanza a toda la humanidad. Y ese mismo hombre ser elevado a los cielos por sobre todas las cosas. Y allí está nuestro Señor. Qué maravilloso es saber que Cristo quita la venda de nuestros ojos y que podemos ver el reino de los cielos. Podemos ver a Dios en nuestras vidas. Podemos verlo aquí, al lado nuestro. Podemos verlo aquí junto a nosotros, llenándonos de paz y gozo en el hombre interior. Y esto para todo aquel que cree en Jesucristo, para todo aquel que se sienta a escuchar su enseñanza. Porque no necesita usted ser un erudito para poder empezar a entender las cosas del reino de los cielos. Necesita creer en Jesús, porque Él es la revelación, porque Él nos revela el cielo. Basta con que usted se siente a oír a Jesucristo, Señor nuestro, que está cercano, y sus ojos serán alumbrados, y sus oídos comenzarán a escuchar las maravillas del cielo. Esto no es para el que sabe mucho, sino para el que cree. Porque aunque sepa poco, el Espíritu Santo que mora en todo aquel que cree en Jesucristo, le irá revelando más y más y guiándonos más y más a toda la verdad, como Cristo mismo lo prometió. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por mi propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo que mora en medio nuestro, que mora en el corazón del creyente, abrirá nuestros ojos. El mismo Espíritu Santo que obró en esos endemoniados, librándolos del poder opresivo de Satanás, librándolos de las tinieblas y haciéndolos volver a la vida, volver a la cordura, volver a poder entender bien las cosas. Es el mismo Espíritu que habita en nosotros, los que creemos en Jesús. Y es el Espíritu Santo el que hace retroceder las tinieblas, el que quita las mentiras del diablo y hace que nosotros podamos ver las cosas del reino de los cielos.
y podamos ver con claridad y podamos pensar con claridad. Entonces usted empieza a caminar ahora con cordura, empieza a caminar ahora de manera que agrada a Dios y empieza a mirar las cosas que son del reino y a desear las cosas que son del reino. Ha creído en Jesucristo, el Señor le dará más y más. Pero aquellos que no reciban el mensaje de Jesucristo, el velo sobre sus ojos permanecerá. Y aún la poca comprensión y conocimiento que pudieran haber tenido en algún momento de su vida respecto a Jesús, les será quitado. Como esa semilla que quedó en el camino, como esa semilla que quedó en la superficie. Y tristemente podemos verlo en nuestro país. Chile es un país que tiene cierto conocimiento respecto a Jesús, cierto conocimiento respecto a la Biblia. Pero si este país endurece su corazón y no quiere oír la palabra de Dios, aún ese poco conocimiento que tenga, le será quitado. Dios tenga misericordia de esta tierra y Dios nos lleve a predicar su palabra y no dejar de hacerlo y no dejar de hablar su palabra. Y Dios meta maquinaria pesada si es necesario, pero permita que este terreno duro se torne en un terreno fértil, para que la palabra de Dios entre en el corazón de las personas y puedan ver y puedan creer que Jesús es la luz de los hombres y es lo que necesitamos para nuestro corazón. Ahora bien, no debemos entender todo esto. A pesar de todo lo que hemos dicho, no debemos entender todo esto como una especie de venganza que Jesús está haciendo, escondiendo su enseñanza detrás de la parábola. No, porque el corazón de nuestro Señor es siempre compasivo y siempre misericordioso. No es como nosotros. Y aquí está la mayor paradoja de la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola esconde el conocimiento para algunos, pero al mismo tiempo lo perpetúa para que todo aquel que quiera buscar el reino de los cielos, el conocimiento de Dios, lo pueda entender y lo pueda recibir. Mire, Amós capítulo 5, versículo 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Las parábolas tienen al mismo tiempo el propósito de que queden guardadas y grabadas fielmente y firmemente en el corazón de los que la oyeron, de los que prestaban atención a la enseñanza de Jesús, para que luego ellos la repitan, la enseñen por los años venideros, por los siglos que vengan, y pueda ser transmitida fielmente. Y Dios tenga misericordia y haga que esos oídos que algún día estuvieron cerrados y esos ojos que un día estuvieron cerrados puedan volverse a abrir, puedan volver a mirar y la enseñanza, la palabra de Dios esté todavía fresca, esté todavía delante de ellos. No sé si me entienden lo que quiero decir, pero mire lo paradójico. Jesús empieza a enseñar en parábolas, pero las parábolas son tan fáciles de recordar que los apóstoles las guardaron en su corazón y no se les olvidaron. Es más, hasta el día de hoy es mucho más fácil transmitirla. Se recuerda todavía, queda perpetuada y es fácil repetirla de manera fiel. Porque son sencillas al mismo tiempo, porque son simples al mismo tiempo, pero esconden una profundidad eterna. Esa profundidad eterna es abierta solamente por medio de Jesús. Ese misterio, la Biblia usa ese concepto y dice: a ustedes es revelado el misterio del reino de los cielos. Y no debemos entender esta palabra misterio, como lo conversábamos ayer con los hombres, solamente como un conocimiento intelectual. No es que Jesús esté transmitiendo a través de las parábolas únicamente un conocimiento que pueda darse en una cátedra universitaria. No, no es eso. El misterio del reino de los cielos es más que un conocimiento intelectual. Es una experiencia que usted al vivirla con Cristo, al vivirla en el Señor, va a poder decir: sí, yo entiendo perfectamente la parábola, por ejemplo, de aquel que encontró un tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía y compró ese campo, porque eso ha pasado en mi vida, eso ha pasado en mi corazón. Yo encontré a Cristo y he dejado todas las otras cosas por tener a Cristo en mi vida. ¿Se da cuenta? Entonces esa parábola no es solamente un conocimiento intelectual, es también un conocimiento vívido en su vida. ¿Pero la vida de quién? De aquellos que han creído en Cristo.
Y ese misterio para aquellos que no creen en Cristo todavía está velado, todavía está tapado, no lo entienden. No entienden y por eso dicen, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué lees tanto la Biblia? ¿Por qué dejaste de hacer tal o cual cosa? Te estás poniendo fanático. ¿Por qué estás vendiendo todo lo que tienes por eso, por comprar ese terreno, por ir a ese lugar? ¿Por qué dejas de hacer tus cosas por ir a la iglesia un día domingo? Porque usted ha encontrado un tesoro en ese terreno. ¿Se da cuenta? Pero ese misterio, esa parábola, la entiende aquel que ha creído en Cristo. Jesús nos revela los misterios del reino de los cielos. Las parábolas tienen esta paradoja, que ocultan el mensaje por un lado, pero lo hacen completamente accesible al mismo tiempo y lo hacen perdurable en el tiempo. Para quien no crea en Cristo, la parábola será como la semilla que cayó junto al camino. Su significado y todo su maravilloso potencial no permanecerá sobre esa persona, sobre ese corazón, porque así como el camino, su entendimiento estará cerrado para la palabra de Dios. Pero aquel que ame la sabiduría de Dios, Dios le dará más sabiduría, abriéndole el entendimiento a las verdades del reino de los cielos a través de las parábolas. Y estoy seguro que así será para todos nosotros aquí en la medida que vayamos estudiándolas. Porque ahora, domingo a domingo, vamos a ir analizando las parábolas que Jesús enseñó. Pero hagamos el resumen y algunas aplicaciones del texto. En primer lugar, ante el rechazo de los religiosos y otros judíos al mensaje de Cristo, el Señor hace un cambio en su forma de enseñanza. Él comienza ahora a enseñar mediante el uso de parábolas. Las parábolas son una forma de enseñanza mediante la comparación o analogía de cosas comunes y cotidianas, fáciles de recordar, para explicar verdades espirituales difíciles de entender o que estaban ocultas. Tercer punto, la parábola es un método de enseñanza que oculta el mensaje para aquellos que no creen en Jesús y al mismo tiempo abre una mayor comprensión sobre el reino de los cielos para aquellos que siguen a Jesús, haciendo además que les sea más fácil recordar la enseñanza y poder transmitirla fielmente con posterioridad. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, lo que han oído de mí en oculto, vayan, dice, y díganlo en las azoteas, díganlo en las plazas, háblenlo. Recuerden cuando Jesús luego resucita, le dice a sus discípulos, vayan y prediquen a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y por eso Mateo escribe las parábolas. Y por eso los discípulos, los apóstoles escribieron las parábolas, las recordaron perfectamente. Y no solamente las recordaron, se transformaron en una experiencia vívida en ellos. Ellos vivieron las parábolas, las comprendieron, vieron cómo la palabra de Dios había entrado en ellos y empezó a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Empezaron a ver cómo sus vidas empezaron a ser transformadas, cambiadas por el poder de la palabra de Dios. Cuarto punto, nadie más que Jesús puede revelarnos realmente las cosas del cielo, mi hermano. No hay nadie más que pueda abrirnos la puerta del cielo, los misterios del cielo, solamente Jesucristo. Quien no crea en Jesús, su entendimiento seguirá estando cerrado. Nadie subió al cielo, dice Juan capítulo 3, versículo 13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Él es el único que ha descendido del cielo, es el único que nos puede hablar las cosas del cielo. Él es el único que puede revelarnos los misterios del cielo. No nos sirve irnos al cerro y quedarnos ahí en ayuno y tratar de buscar alguna revelación. No nos sirve dormir y esperar que a través de un sueño venga una revelación. Que yo logre una revelación por mí mismo. Seremos engañados por nuestro propio corazón. Jesús, el Hijo de Dios, ya vino, ya habló, ya entregó su mensaje, entregó su revelación. Nosotros tenemos que oír su revelación. Debemos poner oídos, debemos poner nuestros ojos en su revelación. Y entonces Él nos dará más y más conocimiento de la revelación del cielo, de las cosas del cielo.
Quinto punto, para usted y para mí, que hemos creído en Jesús y permanecemos cerca de Él, nos es dado el saber los misterios del reino de los cielos. Por lo tanto, alégrese, mi hermano, alégrese. Porque lo que está oculto, lo que estaba oculto, lo que aún profetas y justos que vinieron antes de nosotros quisieron conocer, la vida de Cristo, la vida del Señor actuando en ellos mismos, actuando en su interior, nosotros podemos conocerla por medio de la fe en una experiencia verdadera, real. Quiere decir que el reino de los cielos se volverá real en mi vida. Aunque estemos en esta tierra y sigamos viviendo como chilenos comunes y corrientes, estaremos al mismo tiempo viviendo como miembros del reino de los cielos, disfrutando los beneficios de paz, de gozo y de comunión con Dios de aquellos que ya están en el reino de los cielos. ¿Se entiende? Aunque estemos aquí en la tierra, seremos ciudadanos del cielo. Mire, es como las embajadas. En cada país hay embajadas de un país. Y dentro de esas embajadas funcionan no las leyes del país donde está la embajada, sino las leyes del país de donde es la embajada. O sea que si usted está en la embajada de México o en la de Estados Unidos y usted es un ciudadano gringo, las leyes gringas van a funcionar en esa embajada, dentro de esa embajada. No van a funcionar las leyes chilenas en ese territorio, digamos, en ese lugar, en ese edificio. Aunque ese edificio esté en Chile. Y hay una polémica hace poco porque militares ecuatorianos, no sé si vieron la noticia, entraron a una embajada mexicana. Y esa embajada mexicana estaba en Ecuador. Pero no tenían permiso, aunque estuvieran en Ecuador, no tenían permiso para entrar. Porque ahí corrían las leyes mexicanas. Bueno, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos embajadores, dice la Biblia. Y aunque estemos en este terreno, aunque estemos en esta tierra, las leyes que nos gobiernan a nosotros son las leyes del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay paz, y en el reino de los cielos hay gozo, y en el reino de los cielos hay comunión con Dios. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos entrada y podemos, aunque estemos aquí en la tierra, disfrutar de aquellas cosas que son del cielo, de la comunión con Dios, de la paz y del gozo que vienen del cielo, ¿cierto? No completamente todavía, pero sí ahora. En un momento será pleno cuando estemos allá, pero sí es real ahora. Porque el reino de los cielos, Jesús dijo, está aquí. Porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sexto punto. Esto es para los que están dentro, para los que están cerca. Pero para los de afuera seguirá estando oculto. Viendo no verán, oyendo no oirán. Oremos nosotros, para que Dios abra los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. Prediquemos la palabra de Cristo para que vean y oigan y se conviertan y el Señor los sane. ¿Desea usted que le sean revelados los misterios del reino de los cielos? Crea en Jesucristo, acérquese a Él. Tal vez usted me dirá, pero Él ya no está físicamente con nosotros. Para los apóstoles era más fácil. Lo podían ver. Ellos sí se podían acercar libremente. Él no está físicamente, pero en primer lugar Él nos dejó su palabra. Léala, atesórela. Lea la Biblia. Busque su sabiduría como el oro, como la plata. Como leía Sergio al principio. Juan capítulo 14, 21, Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Es cierto, físicamente no nos podemos acercar a Jesucristo, pero Él dice que si yo guardo su palabra, Él se manifestará a mí. Acercarme a Jesucristo es acercarme a la palabra de Dios. Y también puedo acercarme a Él por medio de la oración.
La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios encarnado, hablándonos, diciéndonos, les mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos, oremos. ¿Cómo está su oración, mi hermano? ¿Cómo está su tiempo de clamor? Acercarse a Jesús significa también clamar al nombre de Jesucristo. Como está escrito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y por último, acercarnos a Cristo es también venir a la iglesia. Sí, es venir a la iglesia. Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, yo estoy allí. Jesús dijo eso. Yo estoy allí en medio de ellos. Y el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cierto? En armonía. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si nos acercamos a Jesús, vamos a conocer los misterios del reino. Pero para los que se alejan, para los que están fuera, la palabra de Dios quedará oculta. La revelación del reino de los cielos quedará oculta. No sea usted como ellos. No seamos como aquellos que se alejaron. No seamos como aquellos que endurecieron sus oídos, sus ojos. Acerquémonos a Jesús. Acérquese a su palabra. Atesórela. Léala. Dele tiempo a la palabra de Dios. Tenemos tiempo para todo a veces. ¿Tenemos tiempo para la palabra de Dios? Proverbio dice de manera muy certera, si como al oro, como la plata la buscares. Todos salimos día a día a buscar el oro para poder comprar el pan y comprar las cosas. Si así todos los días buscáramos la palabra de Dios, se nos revelarían los misterios del cielo. Y dice, clama a mí, yo te responderé. Si oráramos al Señor, si clamáramos a Él, Él va a abrir nuestros ojos y nos va a permitir ver cosas que están ocultas para otros. Y si venimos donde están aquellos que se alegran y nos reunimos donde se está predicando la palabra de Dios, entonces el Señor enviará bendición y vida eterna sobre nuestras vidas. El Señor nos permita en este tiempo, insisto, en que vamos a estar enseñando y estudiando las parábolas, tener un conocimiento cada vez más profundo del reino de los cielos. Y que su vida sea fortalecida. Y que su vida crezca mucho en el conocimiento de Dios. Pero es necesario que usted se acerque a Cristo. Que usted se acerque a Él. Acérquese en fe. Acérquese con un corazón abierto. Porque si no, cada vez que hablemos de las parábolas y cada predicación que hay aquí, día domingo, será para usted como un conocimiento que está velado. Pero si usted viene a este lugar con el deseo, con el anhelo de conocer a Cristo, de entender a Cristo, el Espíritu de Dios que habita en medio nuestro, que se mueve en medio nuestro, abrirá sus ojos, abrirá sus oídos y usted podrá comprender mucho más profundamente, incluso de lo que Pablo y yo somos capaces de explicar, mucho más profundamente. El Señor nos ayude y el Señor nos dé corazones como aquellos discípulos a quienes Jesús les dijo, bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados vuestros oídos, porque ven y porque escuchan. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque tu anhelo, tu deseo es que nosotros oigamos tu palabra, que la recibamos en nuestros corazones. Gracias Señor porque tú no eres vengativo, porque a pesar de que los hombres y las mujeres de aquel tiempo cerraron sus oídos para no escuchar tu palabra, tú, Señor, no dejaste que tu palabra cayera en tierra y se perdiera, sino que has permitido por medio de las parábolas, por medio de tu sabiduría, Señor, que tu enseñanza permanezca para nosotros, permanezca para aquellos que habías escogido, para que un día recibieran tu palabra y tu palabra diera el fruto para la cual fue enviada, Señor.
Te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque hemos recibido tu palabra. Danos oídos para oír, danos ojos para mirar, Señor, con claridad. Mirar tu ley y deleitarnos en ella, Señor. Y poder comprender tu palabra y poder recibir tu palabra en nuestros corazones. A ti la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.